Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Entre emociones judiciales te veas. La gobernadora de Puerto Rico salió en una moción que se estaba investigando por un crimen de cuello blanco junto a los suegros a sus suegros. Y ahora resulta que la fiscalía dice, no, ella no, pero no dice nada sobre los suegros de la gobernadora José del Carmen Vargas e Irma Yamona, quienes tienen una caseta en La Parguera. Vamos a hablar sobre eso, el antecedente en el caso de otra mención relacionada a una posible investigación que no pasó nada. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la Fiscalía Federal y lo que hace la Autoridad de Energía Eléctrica, emitiendo o compartiendo la moción de la Fiscalía que dice que la gobernadora no está siendo investigada. Un diccionario o un traductor, intérprete urgente para Tomás Rivera Chats. Acusa a los periodistas una vez más y parte de una premisa falsa con relación a la fecha en que radicó la Fiscalía Federal la moción diciendo la gobernadora no tiene nada que ver. Alguien que busque a Maceira, ¿qué será? Que está de vacaciones. Vamos a hablar también de Donald Trump y lo que pasó, obviamente, en relación a su tweet diciendo que va o que quiere probar las armas nucleares ya. Gracias a todos los que están por ahí. Vamos a empezar con una buena noticia con relación al ambiente, pero antes le digo a Mili Rodríguez Fraticelli, Johanna Álvarez y Domingo Delgado, gracias, Mili Borrero, perdón, gracias por las aportaciones y recuerden que pueden aportar a este esfuerzo cada vez que estamos en vivo a través de este chat. Domingo Delgado llegó primero, Vivian López, Irvin Maldonado, Iber Cardal, Danerida Ramos, Rita Guzmán, Héctor Concepción, Heidi Ramírez, Florence Ramos, Mr. H, Carlos Molina, Mick Bernie, Ivonne Padua, Cindy Ángela, también está por ahí, Vialech, Bodrogo, Melba Serra. Ya hablé de Domingo, Johanna y Mili. Gracias otra vez, Ariel Cartagena, Rose Vázquez, Magali Ocasio. Por ahí está Luis Daniel Ortiz, Víctor Lozano, Luz Díaz desde Winter Garden, Magali Ocasio, Maris García, Gillo, Nicolasa Ortiz desde... ¿Dónde está Nicolasa? Se me olvida. También está Iber Grajales desde Bayamón, desde mi patio. Muy bien, a bregar con las matas. También está Norberto La Santa, Wilson Brega, Reidy Ramírez desde Michigan, Malungo Viera, Malungo, saludos, Iber Grajales, María Buzón, Herida Ramos y Luis Eduardo Colón. Y yo voy a empezar con una buena noticia porque la verdad que lo demás está... Miren que ayer yo me vanaglorié de que estaba dando una buena noticia al gobierno porque ese asunto de la inversión de Eli Lilly en Puerto Rico es importante y me parece que
habla bien de la gestión del gobierno de Puerto Rico para atraer ese capital a Puerto Rico. Pero yo quiero decir que sobre ese tema, la semana que viene vamos a tener una entrevista con quien fuera el director de PRITCO, Eric Santiago Justiniano. Y lo voy a traer porque me sorprendió positivamente ayer cómo articula todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, lo que ha pasado y lo que debería pasar en Puerto Rico para desarrollar ese esfuerzo. O retraerlo a Puerto Rico, reingresarlo a la economía de Puerto Rico, porque sabemos que hubo una época dorada, como mismo él y yo conversábamos ayer, de la industria farmacéutica, y el Partido Nuevo Progresista la dejó caer precisamente y pidió que se eliminaran las 936 porque a ellos les importa más el partido y la estadidad. Vamos a una buena noticia que no tiene que ver con eso, pero estén pendientes porque esa entrevista va a ser importante. Bueno, yo quiero dar esta noticia porque a mí me parece que esta es una de las organizaciones en Puerto Rico que más trabaja, que es súper vocal con relación a la protección de los careyes. Y el nido de carey es noticia hoy porque dice, además, de que esto siempre se ha hablado en términos de Puerto Rico todo, de cómo el carey y la protección del carey en Puerto Rico mantiene sobre 1,000 y pico de nidos al año, que en el caso de este año, el más que tiene en términos del espacio es Mona, la isla de Mona. Y realmente yo quiero llamar la atención de esta información porque me parece que el trabajo que hace Siete Quillas y que hacen sus líderes, dos científicos, que hoy son dos científicos reconocidos, desde espacios como Culebra y toda la costa de Puerto Rico, es importante destacarlo y lo quiero traer porque este es el esfuerzo que hacen esas organizaciones que a veces lo hacen con mucho trabajo, porque mire que hay trabajo que hacer con relación a la educación en este tema. Y ellos mencionan al biólogo marino Carlos Diez, quien entonces para la época del 90 estaba de estudiante de biología, un biólogo marino, y Robert P. Bamdan, ambos científicos reconocidos hoy que son los que inician el proyecto de Siete Quillas. A ellos, no solamente mi felicitación, mi entusiasmo de que sigan con ese gran entusiasmo, valga la redundancia, de hacer ese trabajo de educación para decirle al país lo importante que es mantener a esos careyes en vida. Y eso, si no lo han visto, esa eclosión de los nidos de carey es la cosa más hermosa. Y realmente, si pueden, vayan, dense la vuelta por allí, por el área de Ocean Park. Ellos tienen una protección allí y cuando están en eclosión son maravillosos. Hay que hablar de esto que dice Donald Trump porque quiere jugar a la guerra y nos va a meter en una guerra increíble. Esta es la manifestación de Donald Trump ayer en un tuit donde precisamente dice que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país del mundo. Y eso es un update, una puesta al día de la información a través de los mecanismos de todas las instituciones militares en Estados Unidos, sobre todo el Departamento de la Defensa. Y fue constatado, según él, también ese trabajo de poner al día las armas nucleares en su primera administración en el 2016. Y dice claramente el presidente que como China y Rusia están por ahí segundo y tercero, pues él cree que debe haber un programa, que hay un programa de probar esas armas y que se debe instruir al Departamento de Guerra, antes Pentágono, Departamento de Defensa de Estados Unidos, que haya eso que hacen también los chinos y los rusos y que se prueben las armas.
nucleares. Yo me pregunto siempre cuando el presidente de Estados Unidos hace este tipo de publicación en las redes, si es que alguien no le puede quitar el celular, si es que alguien no está a cargo, así como no están a cargo en el gobierno de Puerto Rico, para tratar de evitar las publicaciones que hacen unos y otros en sus redes sociales. Pero el presidente de Estados Unidos está sobre todo, porque es algo que cada vez que emite una declaración, y en este caso hablando de lo que son las armas nucleares que sabemos que son definitivamente destructivas a grandes niveles. O sea, no le basta con la historia de Hiroshima y Nagasaki, no. Vamos a empezar a probar. ¿A probar con quién? ¿Con seres humanos? ¿En Estados Unidos o en cualquier otro lugar? Porque que yo sepa, si los rusos y los chinos tienen esos programas de probar esas armas nucleares, no tienen nada que ver con la población ni de su país ni de ningún otro país. Pero el presidente Trump, como dice Gustavo Petro, es un genocida. Participa del genocidio, participó activamente del genocidio de Gaza que impuso Israel desde octubre del 23. No dudamos que estas alegaciones y estas publicaciones tengan mucho que ver con probarlas con gente. Porque tampoco olvidemos que está a punto, se supone que cuando llegara de Asia, dijo Lindsey Graham, el congresista, senador republicano, que supuestamente iba a decir qué iba a hacer con Venezuela, y supuestamente tienen toda la intención de invadir, y por eso mantienen ahora una invasión militar de militares entre Arroyo y otros espacios del Caribe, pero Puerto Rico físicamente adentro del país, para que de aquí salgan los que supuestamente van a invadir Venezuela. Así es que hay que estar bien pendiente, como siempre les digo, porque la verdad que está el loco Josco, y entre ellos el presidente de Estados Unidos, yo creo que da muchas muestras de estarlo. Pero ustedes se acuerdan que yo dije que primero la gobernadora no ha dicho nada del asunto que está rondando desde hace una semana, y es la posibilidad de que el PAN no llegue a las familias, 597,000 hogares, 1.2 millones de personas que lo reciban en Puerto Rico el 1 de noviembre. Eso es el sábado. Porque el presidente Trump decidió que iba a evitar que los 5,000 millones que hay en una reserva del Departamento de Agricultura para bregar con ese tema se utilicen en medio del cierre del gobierno federal, lo que evita que las transferencias del departamento se puedan hacer a los diferentes estados, territorios, colonias. Pues en ese esfuerzo el gobierno de Puerto Rico no ha dicho otra cosa que no sea que tiene los chavos, pero después la gobernadora desmintió y dijo, no, solamente hay 57 millones para la primera semana. Ustedes se acuerdan que yo dije que ¿dónde está la mujer que en aquel momento en la campaña dijo que votaran por Jennifer porque Jennifer les iba a ayudar y le iba a dar más capacidad de cupones de alimentos y más capacidad del TANF? La encontré. La gobernadora, este video es un video que se hace en las redes y no lo voy a colocar con audio, pero esta es la gobernadora diciendo lo que hace el PAN, que obviamente es darle comida, llevar comida a la mesa a nuestra gente indigente. Pues esa gente indigente, aquí está la señora que en aquel momento dijo que Jennifer era la que era porque era la persona que le iba a dar la posibilidad de tener más cupones y más TANF. Todas las ayudas que nos dan. Ahí la tienen. Yo lo voy a guardar como lo más grande. Lo voy a guardar porque a mí me gustaría que alguien me dijera, si está viendo este programa, sobre todo nuestra gente del interior de la isla, porque entiendo que esto fue una actividad del interior de la isla donde la señora dijo eso. ¿Y saben quién es la señora? Bendito, búsquenla. Como dice Johanna Álvarez, pero barrieron, porque se supone que era Juan Dalmau y los comunistas de la Alianza Electoral los que iban a eliminar los fondos federales y sobre todo las ayudas. Pues búsquenla porque
es en la administración de Jennifer González, de Donald Trump en Estados Unidos, de los republicanos, que en efecto esto se va a dar. O se está dando porque no solamente es porque haya un cierre del gobierno federal, también es porque en este momento las políticas de Donald Trump son para detener toda la posibilidad de que siga habiendo un estilo de gobierno realmente que cumpla con promesas, pero sobre todo identifique las necesidades de la población y las satisfaga. Lo que se conoce como el gobierno asistencialista de los que menos tienen. No se supone que sea al revés, pero el gobierno republicano es un gobierno asistencialista de los que más tienen. Ahí están los decretos contributivos, ahí está perdonar las deudas en el IRS, etcétera, etcétera. Darle la posibilidad de que más tengan. Pero aquello que viene a ser el gobierno asistencialista y el gobierno que busca la manera de que haya una equidad entre los seres que habitan las tierras y los países, no se da con el gobierno republicano. Así que la señora tiene un serio problema. Aquello que es el Estado benefactor se rompe. No creo que es exclusivamente, y no va a ser exclusivamente porque haya un cierre federal. Es porque así va a pasar de aquí en adelante, si Donald Trump sigue en el poder y los republicanos siguen en el poder en Estados Unidos. Por ahí está Malungo. Gracias, Malungo, por tu aportación. Vamos al tema de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Y voy a decir 48 horas porque yo creo que es súper justo decir que quien primero habló de este asunto a través de un medio de comunicación, de que la gobernadora pudiera estar mencionada en una orden judicial de un caso, en este término, de un arresto que se dio en el Tribunal Federal el 17 de octubre. Fue la compañera Bárbara Figueroa, que tenía una entrevista y una información, una investigación en el área de La Parguera, cuando recibió información y entrevistó al senador independiente. En ese momento hay un documento que establece que la gobernadora de Puerto Rico puede ser parte o es parte, ella, y lo voy a poner bien grande, sobre todo Tommy, si me estás escuchando, búscate a Maceira que te traduzca la orden de la moción de la fiscalía, por favor. Esta orden del juez Marshall Morgan dice que el arresto de la persona que está dejando bajo arresto pendiente de juicio conlleva una orden de allanamiento que produce una investigación sobre crimen de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que pertenece a su familia. Eso es lo que dice esta intervención judicial del juez Marshall Morgan. Y quiero detenerme antes de seguir. El juez magistrado Marshall Morgan es un término, el magistrado tiene no solamente un término diferente, sino, no tiene término diferente, todos son a por vida, pero en el caso del magistrado es una jerarquía menor a la del juez. Gracias a Juan Paloma por tu aportación. Marshall Morgan es ese magistrado que está teniendo una intervención directa con un acusado porque no hay una acusación de gran jurado. Eso quiere decir que el juez tiene que decidir si pone a esa persona que ya está arrestada y se la traen las autoridades federales sin haber pasado por el gran jurado, lo detiene
precisamente pendiente de juicio. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en ese término, después que la persona está arrestada, es precisamente que las autoridades tienen que ir al gran jurado a ver si lo acusan formalmente por ese mecanismo. Pero hay una intervención que produce un arresto porque supuestamente a Daniel García Martín, lo que le ocurre es que le van a allanar la casa por esa otra investigación, que surge una información que dicen, vamos a ir allí a intervenir con esa persona, y en el medio de eso le ocupan unas armas de fuego que serían ilegales, porque él es una persona que ha sido convicta en 2 ocasiones por delitos graves y no puede portar armas de fuego o no puede tener armas de fuego, porque en este caso no estaban portadas, estaban en su casa. Porque yo les hago esa aclaración, porque yo creo que es importante para poder dirimir de dónde el juez puede haber sacado la información de que hay una tercera investigación, que allí sale una información que obliga a las autoridades o solicitan las autoridades de un juez que les dé una orden de allanamiento y llegan a la casa de Daniel García Martín. Porque no es lo mismo que usted lea esto de una deposición de un caso civil o de lo que se conoce como un 302, que es el affidavit, el documento juramentado que hace un agente cuando va ante el juez y le dice, yo tengo conocimiento personal por mi trabajo, porque estudié en Quantico, Virginia, porque me adiestré dentro del Negociado Federal de Investigaciones para hacer esto. Y yo le puedo decir y le puedo jurar y le puedo poner bajo juramento que esa persona está bajo investigación por X, Y, etc. Y eso surge en el contexto del caso que le están llevando al juez. No es lo mismo. Aquí el juez está diciendo ese allanamiento se produce precisamente porque en aquella investigación que supuestamente involucra a la gobernadora y a familiares suyos que tienen una propiedad, está sujeta, está motivada por eso, y por eso yo llego, o las autoridades llegan a la casa de García Martín. ¿Y quién es David García Martín? Supuestamente, y esto lo ha dicho desde hace mucho tiempo, desde el 2023, el senador independiente. Precisamente García Martín es la persona que supuestamente le arreglaba la casa a los suegros de Jennifer González Colón, la caseta en el área de La Parguera, cuando fue sorprendido por diferentes miembros de la comunidad que activaron a otros que se querellaron, entre ellos José Luis Lebrón, de que estaban ilegalmente reparando y ampliando la huella de esa caseta. Fíjense lo importante que es ubicar el contexto correcto de ese documento que Bárbara Josefina trae, y según lo que le interpreta Eliezer Molina, tiene que ver con una investigación que se le está haciendo a la gobernadora. Lo dice literalmente el documento. O sea, es más allá de lo que usted quiera pensar que puede pasar por la mente de quien lo escribió. Lo dice literal. Dice que la gobernadora estaría bajo investigación de esa investigación que no tiene nada que ver con que encontraron armas en la casa de García Martín. Así es que, ¿qué ocurre? Pues eso es noticia, la compañera lo publica. Ayer, otros que son deshonestos en el ejercicio de este trabajo citaron a otros que hicieron entonces búsqueda del documento, sacaron el documento y no citaron a la colega. Por eso a mí me gusta ser honesta, porque diga la verdad, eso nos pasa a Bonita Radio todos los días. Publicamos las cosas y no publican la historia, pero no nos dan crédito. Pero
yo sé que fue Bárbara Josefina la primera que lo sacó. Ahí está el documento. Lo está diciendo el juez Marshall dentro de su narrativa de por qué va a dejar detenido a esa persona. Lo que surge interesantemente es que cuando se forma el revuelo, cuando se lee correctamente, gracias a Rafael Sayas y Frank Dávila por sus aportaciones, cuando correctamente se publica ya por todos los medios, sobre todo los independientes que conocemos, cómo es que se da y se batea ese cobre allí en la federal. El gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, dice que, ay bendito, no, eso no es cierto. Vamos a aclarar el récord. Tommy, búscate a Maceira. Esta moción fue radicada hoy, porque fue hoy que salió el splash, como dirían, el embarre, de que en efecto Daniel García Martín le dio la posibilidad a un juez de decir, cuando vinieron a buscar la orden de allanamiento y se las di, porque esa es mi suspicacia en todo esto, esa orden de allanamiento se dio sobre la base de una investigación, de una información que surgió en esa investigación y que involucraba o mencionaba a Daniel García. Y por eso yo les di la orden y ellos llegaron allí. Pues ahora la fiscalía dice que erróneamente la orden del juez está desmintiendo al juez. Dijo que la investigación o la información que surgió para el allanamiento que le dio la posibilidad a los agentes del FBI que llegaran allí, no se estableció sobre la base de esa investigación de cuello blanco que involucraría a la gobernadora y solamente hace mención de la gobernadora. Importante, gobernadora. Están diciendo que usted no está bajo investigación, que esa investigación de cuello blanco no le involucra a usted, pero hacen silencio con relación a José del Carmen Vargas y a su esposa Irma Yabona, que son los dueños de la caseta de La Parguera. O son los dueños de la caseta de La Parguera, una o dos, porque hablan de que hay dos casetas allí que serían el uso nada más, porque ellos no son dueños de la estructura. Bueno, son dueños de la estructura si se la llevan para la casa, pero de la tierra no son dueños. Así es que hay un juez que está siendo desmentido por la fiscalía, porque dice la fiscalía que eso no es, que eso no pasó, que la investigación en proceso que da base a que vayan a buscar a Daniel García Martín no involucra a la gobernadora. Pero no dicen nada con relación a los suegros de la gobernadora. Yo les voy a decir lo que yo creo, que tiene que ver con José del Carmen Vargas e Irma Yabona. Yo creo que aquí hay definitivamente un asunto claro. La gobernadora se casó con José Jovín Vargas y en eso asumió la posición de que esa es su familia política. Y esa gente tiene 2 casetas en La Parguera. O una. Lo que trasciende cuando ocurre el asunto de la querella porque están ilegalmente haciendo una ampliación de esa huella allí, es precisamente que el esfuerzo del Departamento de Recursos Naturales, además de ir a buscar a Irma Yabona y a su esposo José del Carmen Vargas, se da porque en efecto allí se está cometiendo una ilegalidad cuando están manejando mangle, sin el permiso del Departamento de Recursos Naturales. Eso pone definitivamente al gobierno de Estados Unidos a tener alguna injerencia. Claro,
Nosotros lo hemos dicho 2.500 veces. ¿Por qué? Porque no olvidemos que allí hay jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales, pero hay jurisdicción del gobierno federal. Así es que ustedes no duden que definitivamente allí haya una intervención de Fish and Wildlife, el Cuerpo de Ingenieros, cualquiera de las organizaciones e instituciones del gobierno de Estados Unidos podrían estar metidas allí. Y de esa investigación, pues claro que es posible que estén investigando a quien se alega fue la persona que hizo los trabajos y que es un chivero, que es una persona que se dedica a eso. Cuando yo encontré esta foto, básicamente lo que dice la gente de La Parguera en esta foto en el cárcel es precisamente que esta persona se dedica a eso. Vive en el barrio Papayo de Lajas, al lado de La Parguera. Así que lo que yo creo es que en efecto hay una investigación de lo que ocurre en ese lugar, de lo que ocurre a partir del 2023, cuando se alega que Irma Yabona, José del Carmen Vargas, le encomendaron a esta persona que hiciera unas reparaciones y una ampliación del área del balcón, y finalmente esa ampliación es ampliar la huella, lo que sería ilegal. Nadie me dice si es cierto, pero acabo de leer hace un momento que supuestamente le recomendaron $25,000 de multa a los esposos y suegros de la gobernadora para terminar con esa investigación. No lo sé y estoy tratando de que me lo confirmen, pero como ustedes saben, difícil con el Departamento de Recursos Naturales. Yo creo que el juez, el magistrado Marshall Morgan, hizo una alusión posiblemente, y eso no creo que lo sepamos, porque el problema es que esa petición de allanamiento es confidencial, está bajo sello. Y no hay manera de que sepamos cuál fue el wording, como dirían los gringos, cuál fue el lenguaje que se utilizó para establecer y que el juez pudiera haber sido inducido a error, que había una tercera investigación que motivaba la orden de allanamiento y tenía que ver con crimen de cuello blanco y que la gobernadora y su familia estaba ahí. Es posible, pero no lo sabremos, porque yo creo que aquí lo peor de todo esto es que es la primera vez en la historia, y yo tengo 61 años y 40 años en esta profesión, y por lo menos 30 cubriendo el Tribunal Federal. Nunca en la vida un fiscal había salido a decir, vamos a corregir el récord. Es verdad, ella no está siendo investigada. Negar una investigación, negar que están investigando a alguien. Vuelvo y repito, que hace total silencio esta moción con relación a los suegros de la gobernadora. Total silencio. Dicen exclusivamente es la gobernadora, no está bajo investigación, de ninguna investigación de cuello blanco. Ni de esa, ni de cualquier otra. Pero hacen silencio con relación a los suegros de la gobernadora. ¿Qué están investigando? Una investigación de cuello blanco, gente. Involucra, obviamente, la posibilidad de lavado de dinero. Son muchas las maneras de llegar a ese término de crimen de cuello blanco. Muchas que están investigando a nivel de adjudicarle cuello blanco a aquellos que supuestamente cometieron un delito ambiental. Pues no sé, no creo. Crimen de cuello blanco, allí se habla mucho de que hay muchas actividades ilícitas que podrían involucrar el término crimen de cuello blanco. Pero hasta que eso no salga, hasta que nosotros no sepamos si en efecto eso está ocurriendo, pues no podemos decir nada. Lo que sí sabemos es que es la primera vez en la historia que un fiscal, sobre todo como Stephen Muldrow, un fiscal que nos ha dicho en la cara, yo no voy a contestar eso, yo no voy a especular, yo no voy a hablar sobre eso, yo no voy a confirmar ni voy a negar. Ustedes saben cuándo fue la última vez que Rosemilia Rodríguez o For People le dijo a los puertorriqueños a través de medios de comunicación
que la posición oficial de su fiscalía era no confirmar ni negar que había una pesquisa contra Julia Kelleher, nada más y nada menos, convicta hoy por delitos de corrupción. Fue en el 2019, en medio del Ricky Renuncia, en medio de que ya había un tufo, una peste, un hedor, a que lo que estaba pasando en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares era un nivel de corrupción tal que hasta la Secretaría del Departamento de Educación pedía dinero para ella. Y finalmente la acusaron de corrupción y cumplió unos cuantos meses en arresto domiciliario. Pero el fiscal Muldrow hoy se tiró, y él es el fiscal federal, firma Seth Erb, que es el director de la división criminal. Se tiró esa maroma. Por primera vez, negar que había una investigación en contra de la gobernadora. Claro, es la gobernadora. Yo me imagino ese teléfono como sonó, no solamente a Stephen Muldrow, al Departamento de Justicia y a toda la gente que podría ordenarle a Stephen Muldrow: tienes que arreglar ese tostón. Ahora, la desmentida al juez Marshall, al magistrado Marshall, yo creo que debe tener consecuencias en la relación entre unos y otros. Porque esto no es usual, y yo nunca estuve ante el magistrado Marshall, pero todo lo que conozco de este magistrado es que es una persona seria, que es una persona que hace su trabajo. Y me extrañaría mucho que haya sido descuidado en el lenguaje que le utilizó ese agente del FBI, que de hecho se llama Baltasar Jiménez. Y digo, si fue él el que pidió la orden de allanamiento, yo pensaría que sí, porque es el que va al allanamiento, el que descubre las armas y el que hace todo el procedimiento más tarde para arrestar a Daniel García Martín. ¿Qué puede estar pesando aquí? Definitivamente siempre Daniel García Martín fue importante para las investigaciones relacionadas con la Parguera, específicamente con relación a los suegros de la gobernadora, porque dicen que no es la primera caseta que les remodela a los suegros de la gobernadora. Y eso es problemático porque todo el que se sienta que lo están empujando en una investigación, si lo aflojan, lo hemos visto muchas veces allí. Dicen lo que es y lo que no es. Pero el problema de la gobernadora hoy es que en efecto todo el mundo pudo decir, porque el documento lo decía, que ese documento establecía que la estaban investigando por un crimen de cuello blanco. Si ustedes me preguntan con relación a lo que yo sé, yo realmente creo que no debe haber una investigación con relación a la gobernadora, porque todo lo que ha hecho la gobernadora, a partir sobre todo de que conoce como comisionada residente lo que están haciendo sus suegros, es tirarle la toalla todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es una investigación que tienen las autoridades federales, el mejor que lo podría decir, y está bien cerca de la gobernadora, es Joseph González, el que fue director del FBI. Y Joseph González, mire, calladito que me veo más bonito. Primero. Segundo, lo segundo que hizo la gobernadora fue el toallazo que le tiró a su suegro con la famosa orden administrativa que firmó el secretario del Departamento de Recursos Naturales el 9 de enero. Lo nombró, le dio la asignación, él fue allí, la encontró, dice él, y emitió una orden que hasta ilegal era porque hablaba de retroactividad cuando nada puede ser retroactivo. ¿Para qué? Para darle concesión a los caseteros de la Parguera, con el problema que ya los suegros de la gobernadora tenían una querella que estaba desde el 2023 en el Departamento de Recursos Naturales y que estaban tratando de traquetearla, pero no han podido o no pudieron. No sabemos en qué ha quedado al día de hoy. Ese segundo acto de parte de la gobernadora, ¿es una investigación de las autoridades federales? No lo sabemos. Vuelvo y repito, yo creo que no. Y creo que no porque yo estoy segura que a Stephen Muldrow le dieron instrucciones de que no te vas a meter con los políticos corruptos o con las investigaciones de corrupción. Él sabe, y yo no sé si sabe que yo lo sé, pero que allí ha llegado gente con información y documentos
incluso con capturas de pantalla de las cosas que pasan en la fortaleza y en otros lugares. Y ha dicho, no hay caso. Han dicho, no voy a emitir ninguna investigación con relación a eso. Yo creo que esa instrucción está dada y que aquí no va a pasar nada contra los magas del gobierno del pueblo de Puerto Rico. Pero volvemos, porque haya salido un documento que dijera específicamente, a mí me parece que es interesante y que lo único que no sabemos al día de hoy es si ese agente que fue a buscar la orden de allanamiento y la autorización del juez determinó en efecto y dijo en ese escrito o ante el juez que en efecto había una investigación terciaria que sobre crimen de cuello blanco que involucraba a ambos componentes. No lo sabemos y posiblemente nunca lo vamos a saber. Yo creo que lo que más se asemeja a esto que estamos viendo hoy aquí es en aquel momento en que ustedes saben que nosotros sacamos, incluso yo creo que Oscar también escribió sobre eso, que José Ortiz y Omar Marrero eran mencionados en una deposición de un caso en la federal de cobro contra Cobra Acquisition, aquella institución privada que hizo trabajo para la Autoridad de Energía Eléctrica durante el huracán María. Y uno de los dirigentes de esa corporación, que después fue acusado, dijo que José Ortiz le pedía peaje para sacarle la factura. Eso lo dijo un agente en un 302, en una famosa, un famoso informe de un agente bajo juramento. Y en esa deposición salió porque obviamente estaban buscando la posibilidad, Cobra Acquisition, de establecer que le pedían peaje y mencionaba a José Ortiz y a Omar Marrero. ¿Saben lo que pasó de allá para acá? Cero. Porque lo hemos visto antes, muchas veces en el Tribunal Federal. Se dice una cosa y finalmente, miren, hacen así y nadie investiga. ¿Está pasando ahora? Tampoco lo sabemos. Por eso a mí me parece importante que si en aquel momento en que Pedro Pierluisi era gobernador de Puerto Rico y él y Andrés Guillemard Noble tuvieron la posibilidad de detener la investigación en el Departamento de Justicia de Joe Biden con relación al financiamiento de las campañas del 2020, hoy la gobernadora tuvo la posibilidad de que alguien dijera, mira, hay que desmentir eso. Hay que decir que el récord hay que corregirlo, que eso no es verdad. Y desmentir al juez. ¿Y ustedes creen que el juez se sacó eso de la manga? Vuelvo y repito, no creo. Y lo último, el último papelón de hoy, de esta mañana, es que Tomás Rivera Chatz insiste en echarle la culpa a los periodistas porque somos difamadores y mediocres. Vamos a empezar por quién es mediocre, Tomás Rivera Chatz. Bendito, pero usted no es PNP y usted quiere la estadidad para Puerto Rico y no sabe inglés. Dice que la moción que radicó la fiscalía aclarando que la gobernadora no es objeto de investigación, supuestamente es del día 23 de octubre. Bendito sea Dios. Aprenda a leer en el mismo documento. Bendito, es que yo pienso que es que no tenía más Maceira cerca. En el mismo documento dice, mírelo arriba, cuando dice on October 23, Tomás Rivera Chatz, que quiere decir que esa fue la moción que esa fue la orden que radicó el juez Marshall para decir lo que dijo. Pero la moción que radica la fiscalía está arriba, a las 3:25 de la tarde de ayer, día 30. Bendito sea Dios. Hoy. 3:25, perdón, es el caso. Esto fue hoy, no dice la hora. Hoy, bendito, por favor, Tomás Rivera Chatz, no fue el 23. ¿Quiénes serán los difamadores? ¿Quiénes serán los mentirosos? Nos vamos. Gracias por estar. Esto pique y se extiende, va a ser interesante que va a seguir pasando, pero ahí está la información. Lo más importante es que hay manera de
poder interpretar, sobre todo traducir los documentos, lo que obviamente le hace falta a algunos. Y recuerden, el 17 hubo un allanamiento, el día 23 el juez emitió una orden y en esa orden incluyó que la gobernadora era objeto de una investigación al igual que sus suegros o familiares y una propiedad de sus familiares, y por ahí sigue la cosa hasta que hoy la fiscalía dice, déjame corregir el récord, eso no es verdad. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, vayan, si pueden, en medio de este chat, pueden hacerlo, pueden donar a través de este chat. También lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, siempre en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Pueden allí aportar a través de PayPal, tarjetas de crédito, enviar cheques o giros postales a Onda Virtual, a nombre de Onda Virtual y de Periodismo 21, y lo envían a la dirección que Rodrigo Teroico les da al final y al principio de este programa. Esperen lo que viene por ahí como un bólido con el almuerzo deportivo, y yo los veo a las 5 de la tarde en otro ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho y nos vemos ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.